La visita que tenemos hoy aquí en el estudio es la de Marianela Herrera. Marianela ella es médico y investiga en el CENDES en el área de políticas alimentarias y nutricionales, ¿cierto? Exactamente. Y también estás en alguna otra fundación, porque es un montón de cosas que estás haciendo también. En el Observatorio Venezolano de la Salud y en Fundación Bengoa también. Pues magnífico. Bueno, vamos a conversar con Marianela sobre el tema del hambre, pero en este caso quisiéramos comenzar estableciendo precisiones acerca del concepto de hambre. Porque tú hablas de hambre y la gente piensa en África, piensa en Haití y piensa en el dolorcito que te da en el estómago cada vez que tienes hambre. Pero resulta que hay otros parámetros, por ejemplo, ese que tú trabajas, la nutrición, que no necesariamente es el hambre que uno está acostumbrado a señalar, ¿no? Exactamente, fíjate que agradezco muchísimo la oportunidad que me estás dando para clarificar estos, porque hay una serie de conceptos que vienen arrastrándose desde hace varias décadas. Cuando nosotros pensamos inicialmente en hambre, pensamos en África y pensamos en todos estos niños desnutridos que uno los puede ver con todas las costillitas a flor de piel. No se aleja pues de la verdad, o sea, eso existe, es hambre, claro. eso es hambre, eso es desnutrición. Pero esto nos ha llevado a que las acciones para combatir lo que llamamos hambre sean una serie de acciones que básicamente lo que están es dirigidas a la luz de los conocimientos actuales, a erradicar esa sensación molestia que sentimos aquí en el estómago, ese vacío en el estómago que definitivamente conocemos como hambre cuando tenemos varias horas de ayuno sin ingerir alimentos. Entonces, obviamente, cuando uno se acuesta en la noche sin ingerir alimentos, te acostaste con hambre. Y eso no debe ocurrir para las personas quienes sufren ese momento, ese desagrado físico. Entonces, una cosa es la sensación física del hambre, que nos ayuda a definirlo, pero también está en los temas de malnutrición. Y la malnutrición no solamente puede ser por déficit, sino por exceso. También. Entonces, aquí tenemos la persona que es gordita, pero que es anémica y que tiene una serie de deficiencias de nutrientes que nos llevan al concepto de hambre oculta. Entonces, cuando hablamos de hambre oculta, hablamos de toda una serie de casi de sintomatología que nos va a dar el déficit de hierro. Entonces vemos la gente que se encuentra sumamente fatigada, que no tiene energía pues, para hacer todas sus actividades en el día a día. Y también tenemos, por ejemplo, otra serie de déficits que también contribuyen al hambre oculta, como el déficit de calcio, y como el déficit, predominantemente hierro y calcio son muy evidentes. Pero obviamente nosotros podemos tener una gama, una pantalla de nutrientes en déficit, como el zinc, y entonces se asocia, por ejemplo, a trastornos del crecimiento. Y la cantidad de gente que sufre de esto hoy en día es muchísima. Y hay muchas cosas también asociadas. Por ejemplo, hambre, nosotros podemos concluir entonces que para erradicar el hambre o saciar o calmar el hambre, no es simplemente, mira, quita un plato de pasta para que tú se te quite esa sensación, sino es una alimentación suficiente y balanceada. Suficiente y balanceada, variada, porque gran parte de la problemática que estamos experimentando a nivel mundial hoy en día es que se ha pensado que el problema es de calorías. Entonces todo el mundo piensa, bueno, ese niñito de África que está flaquito, desnutridito y raquítico, vamos a darle muchas calorías para compensarlo. Y resulta que con toda la buena intención que pueden tener esos programas, nos hemos olvidado de que hay una serie de consideraciones para lograr no solamente la compensación calórica, sino la compensación nutricional integral de ese niño. ¿Y qué dicen de esto, por ejemplo, los organismos internacionales que se ven muchas veces compelidos a atender la emergencia? Claro. Es decir, no siempre esa coyuntura te permite todas esas consideraciones que estás citando. Si la cuestión es pensar, sí, vamos a solucionar la coyuntura, pero también vamos a pensar en el largo plazo, porque hay fenómenos que competen al ser humano que no hay otra manera de corregirlo sino pensando en el largo plazo. Uno de ellos es la educación y otro de ellos es la alimentación. Como vemos, la parte integral, el ser humano como un ser integral, nosotros vamos viendo qué pasa, por ejemplo, cuando la gente dice, bueno, es que hay que educar para tener una buena nutrición y todos los programas que existen de educación nutricional. Sí, pero es que la educación va más allá. La educación como tal
es un proceso que acompaña el ciclo vital. Entonces, es desde temprano y cuando tú desarrollas hábitos nutricionales adecuados, es pensando en el largo plazo. Igualmente en la nutrición. La nutrición tenemos que pensarla desde que el niño está en el vientre materno y antes de eso. Yo te iba a preguntar, ¿cómo, es decir, cuando vienes en una tradición, por ejemplo, la madre que viene, dicen que las mujeres son uno de los grupos que pasa más hambre en el mundo, y eso es preocupante porque ella es la que debe nutrir al hijo que viene, la criatura que viene. Cuando se ha vivido esa experiencia de hambre, genéticamente, ¿cómo afecta? Claro. Hay no que una memoria genética de un deterioro orgánico. Fíjate, ahí tenemos que entrar entonces en otro concepto que es el de la epigenética. La epigenética son los cambios temporales sobre el ADN producidos por un estímulo externo. En este caso, el estímulo externo es la deprivación nutricional, es decir, la falta de nutrientes. Entonces yo tengo una alteración temporal de mi ADN que me va a durar tanto como exista ese estímulo y tanto como las consecuencias de eso, de ese periodo, se puedan o no manejar. Entonces, cuando tú tienes una madre desnutrida en estado de gravidez, ese niño tiene gran chance de tener bajo peso al nacer. Sí. El tener bajo peso al nacer ya nos condiciona para enfermedades cardiovasculares del adulto. Sí. Igualmente, hoy en día, y aquí me veo mi chuleta, 60% de las personas con hambre en el mundo son mujeres. Y de ese porcentaje, una gran cantidad son mujeres en edad fértil. Entonces, es peligroso, porque tenemos, por un lado, este problema, pero también tenemos la malnutrición por exceso. Entonces, tanto mujeres obesas como mujeres desnutridas nos llevan a un aumento en la enfermedad cardiovascular a nivel mundial. ¿Y cómo incide, por ejemplo, el hambre y la desnutrición en el caso de los niños para su capacidad, por ejemplo, de aprendizaje, de desarrollo de una serie de habilidades, pues? Totalmente. Por ejemplo, la deficiencia de hierro está muy asociada a todo lo que es un desempeño escolar pobre. Entonces, cuando nosotros tenemos niños que están en déficit nutricional, tenemos niños que tienen un déficit de hierro, vamos a tener un desarrollo cognitivo pobre. Si a eso le sumamos que el ambiente en general en el cual se desenvuelve este niño que tiene anemia y que tiene problemas para acceder a alimentos, es un ambiente que no es el ideal, porque el ambiente no es un ambiente que va a estimular las capacidades cognitivas de ese niño. Entonces, cuando juntamos los dos elementos, lo que tenemos son problemas graves de aprendizaje. Y eso lo vamos a ver en el desempeño y la deserción escolar de muchos niños. La deserción escolar es otro de los temas. Exacto. Mira, rapidito, pues nos queda un minutico, pero es decir, para abordar una situación de esa, como decíamos anteriormente, de manera coyuntural, es decir, ¿cuál sería la medida o la alimentación ideal que habría que proveerle a la persona? Fíjate, yo lo veo en dos niveles. Un nivel definitivamente que son las ayudas alimentarias de emergencia con alimentos estratégicos que todos bien los conocemos, que son los alimentos no perecederos, que tienen tendencia a ser hipercalóricos y que posiblemente, bueno, nos ayuden a solventar esta coyuntura específica. Pero esto no es más que un pañito caliente. Claro. Siempre debemos pensar en el otro nivel, que es el nivel del largo plazo, que es el nivel de proveer a la madre desde su embarazo con todas las herramientas para tener ciudadanos saludables hacia el futuro. Ese es el tiro. Muchas gracias, María Elena, por haber estado aquí. María Elena, que es una investigadora del CENDES, es también médico y ha estado dándonos una serie de tips de lo más interesante sobre esta temática. Vamos a la pausa y regresamos.